¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Les hizo calor hoy? Estamos en invierno todavía. Con 33 grados creo que hizo hoy, ¿no? Pero bueno, ya es un anticipo, ¿no? Bueno, venimos hablando los estudios de los días miércoles acerca del reino. Estamos conociendo el reino porque hemos empezado conociendo al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es menester, es muy necesario, muy importante que nunca dejemos de lado el aprender, el saber y el estudiar acerca del reino de Jesucristo. Y ya hemos hablado varias cosas, ¿sí? Hemos hecho hincapié de que tenemos nosotros una dificultad de entender o comprender acerca del reino porque nosotros no tenemos una cultura monárquica de reino, sino que vivimos bajo una cultura democrática, ¿sí? Esto ya lo hemos avisado. Entonces, tratamos de conocer o de saber o de entender lo que es un reino, pero nosotros ninguno hemos vivido en un reino. Nosotros estamos acostumbrados a la manera cívica de expresarse, ¿sí? De que, bueno, cada un periodo de tiempo se va a las urnas y en forma libre y soberana el pueblo elige a quién va a ser su gobernante, ¿sí? Y ese gobernante que ocupa un cargo de presidente o de gobernador o distintos cargos cumple una función de acuerdo a la Constitución Nacional de ese país, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes de que la Constitución habla de una serie de acuerdos entre los ciudadanos de un país, por lo cual tiene muchas normas de vivencia y de convivencia de que hace que una persona busque el bienestar social, la educación, el bienestar común, el desarrollo personal, individual del ser, de la persona. Y bueno, todo esto hemos estado viendo nosotros de que estamos acostumbrados a vivir. Que no nos guste el presidente que gobierna, que no nos guste la forma que gobierna, es otra cosa. Uno dice, bueno, ya cuando termine el mandato elegimos otro, ¿no? En cambio, en un reino no es así. En un reino no se elige al que va a gobernar, puesto que a un rey no se lo elige por votación popular. A un rey se lo conoce por dinastía, por nacimiento. Nació siendo rey, ¿sí? Y porque nació siendo un rey, la autoridad del reino se manifiesta únicamente en el deseo de la voluntad del rey sobre su territorio. La diferencia es que nosotros elegimos quién va a gobernar, en cambio en un reino el rey decide quién va a vivir en su reino. Entonces, también en un reino hay muchas cosas para tener en cuenta. Lo que vamos a ver en esta noche es acerca de la cultura del reino, ¿sí? Venimos hablando de varias cosas, pero vamos a hablar de la cultura. El reino de los cielos manifiesta cultura y necesitamos nosotros entender y vamos a avanzar, vamos a profundizar cada vez más sobre qué dice la Escritura acerca del reino de Jesucristo. En toda la Escritura 133 veces se menciona la palabra o la frase reino de los cielos o reino de Dios y 88 veces dicha por la boca de Jesucristo. O sea que podemos entender que había un marcado interés de proclamar solamente el reino de Jesucristo. Entonces, si tenemos que conocer acerca de la cultura del reino, para conocer cómo es la gente de un país, es necesario primeramente conocer la cultura de ese país, ¿sí? Para aquellos hermanos que tienen la oportunidad de haber viajado a otras provincias, también han encontrado distintas culturas dentro de las mismas provincias, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, de la gastronomía, ¿a cuánto le gustan las empanadas tucumanas? ¿Qué tiene la empanada tucumana? Papa, arveja, pasa de uva. ¿Eso tiene empanada tucumana? Choclo, huevo.
Bueno, fíjense ustedes que hay en otros lugares, en otra provincia, que las empanadas son riquísimas, pero tienen todo esto, ¿no? ¿Cuáles son esas empanadas? La que tiene papa y arveja, ¿eh? Las del norte, las salteñas, ¿no? ¿Comió empanadas dulces alguna vez? ¿Con azúcar? Esas son las cordobesas, ¿no? Y hay empanadas, bueno. Y fíjense nosotros que hablando solamente de la comida, encontramos distintas maneras de expresarse en la comida. Entonces, ¿qué se puede entender de esto? Cultura. Uno puede decir, ¡wow! ¡Qué asco! Una empanada con azúcar. Y otro puede decir, ¡qué rica una empanada con azúcar! Es una cuestión cultural. Entonces, para conocer o entender a la gente de una nación, es necesario primeramente conocer la cultura de esa nación. Cuando uno entiende la cultura, entiende a la gente. ¿Saben? Es fácil conocer las distintas culturas que hay en otros países, simplemente anoticiándose, conociendo o viajando, estando en esos lugares, uno puede conocer las culturas. Pero ¿sabe qué difícil es encontrar cuál es la cultura de la iglesia evangélica? Es muy difícil, ¿no? Porque no se conoce acerca de qué cultura es la que tiene que mostrar. Y la única cultura que la iglesia cristiana tiene que evidenciar es ni más ni menos la cultura del reino de los cielos. ¿Por qué a la iglesia le cuesta expresar la cultura del reino de los cielos? Porque piensa que todavía el reino de los cielos no se ha manifestado. Piensa que cuando venga Cristo por segunda vez, recién va a estar el reino de los cielos. Y eso es un error conceptual, doctrinal, peligroso. Porque Jesús dijo cuando Él vino y comenzó su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. Y vemos nosotros que Jesús evidencia, creo que está en Lucas, cuando dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino ha venido a vosotros. Entonces, claramente, Jesús como el Rey no puede estar separado del reino y viceversa, no puede estar separado. Entonces vemos nosotros que cuando Jesús llega a este mundo, inaugura la etapa profética como un cumplimiento de la venida del reino a esta tierra. Esa venida del reino significa que a este mundo llegó un nuevo gobierno. A este mundo comenzó a haber un dominio territorial, porque no puede haber un rey sin reino. Si no tiene territorio, no puede ejercer dominio de su territorio. Por ende, Jesucristo cuando vino a este mundo, Él dijo, mi reino no es de este mundo, y claramente se evidencia por lo que se ve en los noticieros, en los periódicos o en la conducta de la gente, de que el mundo no es el reino de Jesucristo, sino más bien es lo que actualmente y vigentemente hasta ahora y por ahora, solamente por ahora, predomina, el reino de las tinieblas. Pero sin embargo nosotros sabemos de que la Biblia dice que usted y yo fuimos rescatados, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas y trasladados. Ya es un suceso, ya es un hecho real, concreto, visible. Fuimos trasladados al reino de Jesucristo, de la luz admirable de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuántos de los que están aquí creen con total convicción de que han sido sacados del reino de las tinieblas y ya están en el reino de Jesucristo? Muy bien, o sea que todos los que han levantado la mano, los que levantamos la mano, decimos, nosotros somos el dominio, el territorio, el reino por el cual Jesucristo, el Rey de Gloria, ejerce autoridad, ejerce bendición, ejerce todo lo que un reino tiene para manifestarlo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Seguro? Muy bien. Pero la iglesia que ignora esto, o una iglesia que conoce de una manera equivocada, porque vuelvo a repetir lo que dije otras veces, muchos creen que entramos al reino cuando nos muramos recién. Se murió el hermano, entró al reino.
Y nadie entra al reino cuando se muere, sino cuando nace. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puede entrar en el reino. O sea, el reino está aquí. ¿Por qué? Porque Cristo está sacando gente del reino de las tinieblas y ya la está poniendo y sigue haciendo esta tarea por medio de la iglesia, que en esa batalla y en esa milicia de proclamar el reino de Jesucristo, cada vez que nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, nosotros liberamos a través del poder que Jesucristo nos encomendó. Mateo 28, ¿se acuerda? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Esa tarea de predicar y anunciar el verdadero Evangelio de Jesucristo hace de que una persona que estaba cautiva sea de pronto libre del pecado, libre del reino de las tinieblas de Satanás y libre de la muerte. Eso lo dice la Escritura. Entonces, cada vez que nosotros vemos que esto sucede y acontece cuando la iglesia proclama el Evangelio de Jesucristo, la iglesia celebra la victoria de Cristo cada vez que un alma se arrepiente, igual que en los cielos hay gozo, y dice la Escritura que es golpe de espada la alabanza cuando la iglesia proclama la verdad de Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el reino somos nosotros, la iglesia, compuesta por judíos y gentiles que se convirtieron. No hay judíos mesiánicos. Si son judíos que creen en el Mesías, son cristianos. ¿Sí? Tiene que quedar en claro. A veces decimos mal por una mala expresión, pero el que se convirtió, no importa si es islamita, no hay islamitas mesiánicos, no hay budistas mesiánicos, ¿sí? Acá cualquier persona que se convierte pasa a ser un cristiano, que es el reino, que es una nueva creación, que es la iglesia. ¿Vamos bien? Amén. Entonces, para resaltar esto debemos empezar a entender que el reino de Jesucristo es vigente. ¿Por qué? Porque Él está sentado ¿dónde? En un banquito allá a la orilla del cordón de las calles de oro. ¿A dónde está sentado Cristo? Está sentado a la diestra, en el trono de la majestad, a la diestra del Padre. ¿Sí? Ya expresamos nosotros que la plenitud de Cristo está en nosotros. No trate de entenderlo, sino crea que así como Él está sentado a la diestra, Él está en mí. ¿Sí? Pero ¿qué podemos entender de esto? De que Jesucristo, si está sentado en su trono, ¿qué es lo que está haciendo? Reinando. Ahora, muchos preguntarán, ¿y por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto desastre, tanta muerte? Jesús dijo claramente que esto no es el reino de los cielos, sino es el reino de las tinieblas. De eso se encarga Satanás y es lo que nosotros estamos viendo. Pero la iglesia no debe ignorar que somos el reino de Jesucristo y nuestro rey ya reina. Y por esa razón debemos nosotros conocer la cultura del reino. Porque cuando conocemos la cultura del reino, inmediatamente empezamos a cambiar nuestra manera de vivir y a evidenciar como testimonios de participantes de la ciudadanía celestial, que es la iglesia, una conducta diferente, ¿sí? Entonces, es importante entender que la cultura es el hecho de desarrollar facultades morales e intelectuales por medio de la educación, la atención especializada y el entrenamiento. Así se forjan las culturas. Vuelvo a repetir para que lo podamos tomar el concepto. La cultura de un reino, y especialmente el reino de Jesucristo, lleva implícito esto. Es el hecho de desarrollar facultades morales. Diga conmigo, morales. ¿Tenemos leyes morales, sí o no? Claro que sí. O porque estamos en la gracia hoy se puede adulterar, se puede fornicar, se puede codiciar. No ha cambiado. Las leyes morales son lo que forman parte de la ética y la cultura de un reino. Entonces, ¿qué vemos acá? Que son las facultades, desarrollar facultades morales e intelectuales porque adquirimos conocimiento, ¿sí? Ese es el propósito del Señor, por medio de la educación. Muchos creen que la iglesia simplemente es el hospital de turno para que supla de milagros y señales y sanidades para la gente.
Y no está mal todo eso, está muy bueno. Jesús lo practicó, pero practicó como señales para los incrédulos para que entren en el reino. Una vez que están en el reino, necesitan empezar a vivir de otra manera. Necesitan ser formados, educados integralmente. La iglesia debe ser formadora, no tan solo aprender la Biblia, sino que aprender conducta, cómo vivir, cómo desarrollarse, cómo tratar a los demás, cuál es el rol de la familia, el rol en el hogar, con la sociedad, con el dinero, con la sexualidad. Porque saben, hermanos, hay cosas que en pleno siglo XXI son terribles a causa de la ignorancia. Todavía hay cristianos que creen que la relación sexual matrimonial es sucia. Sí, hermanos, hay muchos que enseñan que después de intimidad sexual el esposo y la esposa deben ayunar no sé cuántos días pidiendo perdón por ese acto de inmundicia. Y eso no es así, hermanos. Eso no es así, eso se llama ignorancia. La palabra de Dios muestra de que Dios creó a Adán y creó a Eva sexuados como una expresión de intimidad que incluso era un instrumento de adoración, ¿saben ustedes? ¿Por qué? Porque es ni más ni menos, el no ocultamiento es la manera más pura y más simple de expresarse en la legalidad del matrimonio. Es esa relación íntima que nuestro Señor Jesucristo ha determinado con su iglesia, intimidad en el Señor. Pero el que, dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, dice, pero el que es corrupto, todo le es corrupto. Si el pensamiento está ensuciado, es porque no ha sido regenerado. Cuando una persona empieza a entender que Dios ha bendecido a todos aquellos que han sido regenerados con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales, las cosas empiezan a cambiar. Pero ¿por qué hay tantos cristianos que tienen este problema? ¿Por qué? Porque ignoran la cultura del reino. En un reino necesitamos nosotros desarrollar las capacidades intelectuales. ¿Saben? La iglesia debe desarrollar su capacidad intelectual y de conocimiento. ¿Por qué? Porque una de las características que vemos nosotros en Daniel capítulo 1, no lo busque, simplemente estúdielo, era que Babilonia, el rey de Babilonia, buscaba los mejores, los príncipes más sabios, más ilustres, personas más destacadas para llevarlos cautivos como esclavos del rey de Babilonia, pero para entrenarlos simplemente para estar al servicio del rey de Babilonia. La iglesia de Jesucristo debe ser un lugar donde con una mentalidad libre, regenerada, transformada, santificada, hace de que muchos de los que son integrantes de la iglesia de Cristo vivan de una manera diferente, un avance intelectual. Por ejemplo, yo siempre le he animado a aquellos que no han terminado sus estudios secundarios que los completen, que estudien, que hagan sus carreras, que desarrollen su capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque es muy importante formarse integralmente. No quiere decir que Dios llama a los doctores sabios para la salvación. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo, pero para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de lo alto nos capacita intelectualmente, moralmente, integralmente, hermanos. Entonces no quiere decir que diga, no, yo no estudio nada porque el Espíritu Santo me llena y me dirige todo. Claro que sí. Pero nosotros necesitamos ser formados para formar. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, necesitamos adquirir un desarrollo integral de nuestras capacidades culturales, intelectuales, del razonamiento moral. La moral, ¿sí? Enumeré algunas de las cosas muy importantes para destacar de lo que un reino terrenal tiene para que podamos entender lo que el reino de Jesucristo manifiesta. Y no porque Jesucristo dijo, wow, mira lo que hace un reino terrenal, cuando ponga mi iglesia voy a copiar. No, es Él. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que inspira el gobierno y el sistema del hombre de gobierno, incluso hasta el sistema educativo. Que el hombre que está perverso lo hace todo mal es por responsabilidad del hombre. Pero no hay nada que no sea inspirado por Dios, porque el único que es el creador y que sustenta todas las cosas creadas es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, anoté, por ejemplo, que la cultura de un reino, primeramente tiene un territorio.
donde ejercer su dominio, ¿sí? Un territorio. En este caso podemos ver como un país o un reino, ¿sí? Un país donde se puede manifestar ese territorio donde el rey gobierna. Ya le di a usted un ejemplo anteriormente de que usted no puede entrar como Pancho por su casa, en la casa del vecino, a apagarle el televisor porque está fuerte. Usted no puede hacer eso, ¿sí? Por más que usted esté molesto y por más que no le guste lo que está poniendo, usted no puede transgredir el límite o el del vecino para usted ejercer la autoridad como si fuera su casa. Claramente la Escritura nos enseña de que nosotros tenemos límites, ¿sí? La Biblia dice, no traspases los límites. Es un Proverbio 22-28, creo que está, después lo buscan ustedes, ¿sí? No traspasen los límites que fijaron vuestros padres. Entonces podemos entender nosotros de que donde uno puede ejercer autoridad con libertad y con soberanía es en el territorio que le corresponde, el territorio que le pertenece. Por eso es que Jesucristo no va a hacer nada para mejorar en las cosas que pasan en este mundo. ¿Me está entendiendo? Es imposible de que Cristo haga algo para cambiar este mundo. Jesús determinó que como un reino superior, que es el reino de los cielos, va a destruir este mundo. Eso lo dice la Biblia. Él va a destruir. Es más, Pablo dice en 1 Corintios 15 de que Él está reinando. Es preciso que Él reine hasta que todo dominio, toda potestad, todas fuerzas opositoras de las tinieblas sean puestos bajo el estrado de sus pies, hasta que todo enemigo sea suprimida su autoridad. Y cuando esto haya acontecido, dice, Él entregará el reino al Padre. Entonces vemos nosotros que este reino que nosotros estamos militando y aún batallando contra las fuerzas de las tinieblas, tiene un fin. Ese es el reino terrenal, para dar lugar a lo que el apóstol Pedro escribe en su carta, para que se nos abra ancha y espaciosamente las puertas del reino eterno. ¿Lo ven? Está el reino eterno. Y en el reino eterno ya no existe Satanás, ni el pecado, ni la muerte, ni ninguno de los que rechazaron el evangelio de Jesucristo. En medio de estas dos cosas, del reino terrenal y el reino eterno, está el gran trono del juicio del Señor, el gran trono blanco. Allí donde se manifiesta la obra de la justa justicia, el justo juicio de Dios. Eso hablamos el sábado, ¿sí? Tenemos el mismo Dios del antiguo pacto y el nuevo pacto es el mismo Dios. Nada más que en el antiguo pacto uno pecaba y caía muerto al toque, ¿no es cierto? Y ahora uno peca y no pasa nada. ¿Será que Dios no toma en cuenta? No, está obrando la misericordia y la gracia de Jesucristo, porque el juicio de la paga del pecado, que es la muerte, se llevó a cabo en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él no se pierde, obtiene de regalo la vida eterna, porque el juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Pero queda el juicio de la transgresión, queda el juicio de los que no aceptaron la oferta, el regalo de la salvación. Viene el juicio final donde dice el Señor que por causa de tu corazón, el apóstol Pablo, ¿sí? Romanos 2:5, por causa de la dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, cuando se manifieste el justo juicio de Dios. Pues yo le decía, es como que atrás de la cortina ya está el juicio. Y uno dice, no pasa nada. Cuidado, cuando alguien desconoce lo que es la cultura del reino, no entiende lo que está pasando, uno piensa que es simplemente la vida de la iglesia. Por eso es que en la vida de la iglesia hay personas chismosas, hay personas murmuradoras, hay personas contenciosas, hay personas que dividen, hay personas que fornican, hay personas que cometen adulterio, hay muchos que practican el ocultismo, está dentro de la iglesia, hay muchos que idolatran, y la idolatría también es una consecuencia para cerrar las puertas del reino, ¿sabía? Y mucha idolatría hay dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen condición de conducta de reino. ¿Por qué? Porque dicen, si yo voy a la iglesia y no pasa nada. Yo puedo servir y ministrar y no pasa nada, nadie me dice nada. Bueno, hermanos, es el concepto errado. Sin embargo, podemos entender nosotros de que la Escritura hace referencia que en este mundo hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás.
que en este mundo hay trigo como también hay cizaña, que hay ovejas como también hay cabras. Usted va a fijarse claramente que la Escritura nunca ocultó esto. Por eso dice la Escritura, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Cuántos quieren ser tomados? No aprendió todavía, ¿no? Y enseñamos acerca de esto, ¿no? El contexto de ese versículo no es el arrebatamiento, es el juicio. Mateo 24 está diciendo Jesús que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose casamiento hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Por eso dice, estaba en el molino, uno será tomado, el otro será dejado. Los que son llevados, los que son tomados, son los que son llevados al juicio y a la perdición. Pero los que se quedan son los que son dejados para salvación. ¿Lo está entendiendo? Porque el contexto ese no hace referencia al arrebatamiento. Ya les dimos suficientes pruebas bíblicas de que cuando Dios destruya, va a destruir el mundo. ¿Se acuerdan que era mundo? Cosmos. El sistema de gobierno organizado en contra del reino de Jesucristo. Y este mundo que va a ser destruido por elementos desechos, el fuego y todas estas cosas, lo que va a suceder es que va a haber una manifestación de cielos nuevos y tierra nueva. Y la Escritura, lea el Salmo 37 que tiene de sobra, dice que buscarás al impío y no lo hallarás porque no estarás más allí. Pero los justos heredarán la tierra. También te hace referencia a la palabra otra vez. Jesús dijo, los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos. Nosotros somos los que vamos a habitar en tierra nueva. Amén. Entonces hay conceptos que a veces no lo entendemos. El reino se va a manifestar en forma de milicia, en forma de guerra en el reino eterno. No. ¿Por qué? Porque no va a haber con quién más combatir. No hay enemigos. Después del trono blanco, del juicio final, no hay más enemigos. En Cristo nosotros tenemos ya la victoria. Por eso es que debemos conocer qué es acerca de la manifestación del reino. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces tiene que haber un territorio para desarrollar su dominio. En un reino, como cualquier reino, tiene idiomas, lenguajes, dialectos, ¿sí? El lenguaje, el idioma es importante. ¿Por qué? Porque identifica de dónde son las personas, ¿sí? Usted va un par de semanas acá a Santiago del Estero y ya vienen muy mimetizado con su lenguaje. Y si se va para Córdoba se nos pega el cantito de los cordobeses, ¿sí? ¿Por qué? Porque es notable que pasando una línea fronteriza, los lenguajes, los dialectos, las expresiones son diferentes. Y fíjense ustedes que cualquier territorio donde la cultura es la misma, también un lenguaje se manifiesta de la misma manera. Yo me pregunto, ¿qué piensa usted de un cristiano que tiene un lenguaje mundano? Es para nosotros confuso, pero para Dios no lo es, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Escritura dice, el apóstol Santiago, que la lengua, ese miembro más pequeño, que es capaz de contaminar todo, que se inflama en el mismo infierno, no hay hombre que lo pueda dominar. Pero sin embargo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos nosotros que cuando vino el gobierno del Espíritu Santo de Dios y se reposó sobre la cabeza de los 120 que estaban, tomó dominio y control de las lenguas de los 120 y hablaban el Evangelio de Jesucristo en distintas lenguas idiomáticas, testificando de la gloria de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando alguien pertenece al reino de Jesucristo, deja de hablar con el lenguaje del mundo, deja de hablar palabras que son ofensivas. No está eso en la boca de la persona. La conversión por la aparición y la visión que tuvo Isaías cuando vio la gloria del Señor, inmediatamente el símbolo de la transformación cuando dijo tus pecados son quitados, son perdonados, fue cuando le puso la brasa tomada del altar. ¿En dónde? En la boca. ¿Usted sabe que con lo que usted dice puede enviar al infierno a alguien? ¿Sabía usted consciente de esto? Si nosotros tenemos un mensaje que es falso, estamos nosotros llevando a una perdición. Pero si nosotros hablamos como habla nuestro Rey, pregunta, ¿habló Jesús estando en este mundo?
extraordinariamente, ¿no? Se maravillaba la gente al escucharle. ¿Así se maravilla la gente cuando escucha a un cristiano? Fíjese usted que muchas veces nosotros cerramos nuestras bocas para hablar las cosas de Dios, pero se abren nuestros labios cuando Satanás quiere gozarse, o mejor dicho, deleitarse del pecado. No debemos nosotros ignorar que en el reino también hay un lenguaje. El reino tiene un idioma. El reino de Jesucristo se lo aprende cuando uno aprende a hablar como habló Cristo. Eso es nuestro lenguaje. La Biblia evidencia, sean vuestras palabras sazonadas con sal, como para dar gusto a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, dice la Escritura. Sin embargo, hay muchos que dicen cristianos que no paran de decir malas palabras hasta el día de hoy. Y luego dicen amén. Es un sincretismo peligroso que lo único que hace es engañarse a sí mismo. Dice Jesús claramente que el que miente es hijo del diablo porque el diablo es un mentiroso desde el principio. Otra vez la lengua en acción. Y acá empezamos a ver qué clase de conducta tengo yo como un hijo de Dios si soy una persona que no puedo hablar la verdad. Estos son puntos peligrosos, pero que, hermanos, como se desconoce la cultura del reino, muchos están simplemente viviendo como miembros de una iglesia local. Total, nadie se da cuenta si yo miento, o si digo malas palabras, o si blasfemo, o si insulto, o si injurio a alguien. El lenguaje es muy importante. Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Es muy importante entender que no pasa por alto nuestro Señor lo que decimos, porque incluso dice que en el día de juicio tendremos que rendir cuenta de cada palabra ociosa, vana, sin sentido que dijimos. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que la conducta y el carácter de un hijo de Dios no hablan necedades ni truhanerías. ¿Truqué? Dice. Truhanerías. ¿Qué son las truhanerías? Yo le bajo más criollamente. Que no hable tontera, hermano. ¿Lo entendió, no? ¿Vio que hay gente que habla tontera? Pero lo hablan bien, ¿no? Pero hablan tonteras, tonterías. Hablan cosas que no tienen sentido permanentemente. Bueno, ¿de qué se llena mi boca? ¿Hay un cántico nuevo? Es muy importante entender acerca del lenguaje. En un reino hay leyes. Sin leyes hay un caos total. Si uno dice, ya estamos en la gracia, no tenemos leyes. Bueno, la anarquía no es el reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo consiste justamente en leyes. Estoy dando introducciones porque todo esto tiene bases bíblicas, que me gustaría que en vez de leerla en esta noche con usted la apunte y las busque y la escudriñe. Pero esto que estoy diciendo, que en un reino hay leyes y mandatos y estatutos y decretos, lo dice Ezequiel capítulo 36, desde el 22 en adelante. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Señor dice, yo quitaré el corazón de piedra, insensible, muerto, lo quitaré de vosotros y pondré un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón vivo, y pondré un espíritu y derramaré mi espíritu sobre vosotros, y para que andéis, guardéis mis leyes, mis mandamientos. Para eso, usted sabe que la palabra está diciendo que nadie, absolutamente nadie, puede guardar un mandamiento del Señor si no tiene la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia la pueden tener como un hermoso amuleto en la casa, pero jamás van a poder entender ni siquiera una coma si no es por la gracia del Señor Jesucristo y la iluminación que el Espíritu Santo trae a sus ojos. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces vemos acá cuán importante es conocer lo que es cultura del reino. La cultura del reino me lleva a mí a entender que no tan solo cambia mi lenguaje, que tengo un territorio donde yo debo ejercer la autoridad que Cristo me ha encomendado a ejercer. Y ese territorio es tu hogar, ese territorio es tu casa, es tu trabajo, es la tarea que se te ha encomendado hacer. Es la tarea donde debes ejercer autoridad y soberanía porque Dios soberano te lo encomendó.
Y dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. Esa legalidad nos garantiza la presencia del Señor en todas las cosas que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que las leyes son importantes. Usted ha leído muchas veces un famoso versículo de Josué capítulo 1, versículo 5, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que hagas, todo lo que emprendas, te sea prosperado, y todo lo que hagas te salga bien. Qué lindo un versículo para hacer un cuadro, un mural en la casa, ¿no? Pero saben, hermano, el ladrillo se pudre con pintura y todo. Ese versículo, ese texto tiene que ser en usted una regla, una conducta de reino. Porque, hermanos, la Biblia no es para acordarme y leerla cuando estoy pasando únicamente por un momento de tribulación. O cuando tengo que contestarle a un hermano bíblicamente, ahí me hago espiritual, empiezo a buscar un texto bíblico para mandarle ¡sac! ¿Yo que hay hermanos así? A este le voy a contestar y empiezo a buscar. Sí, la espada del Señor primero debe penetrar su vida. ¿Me está entendiendo? Pero a veces hacemos así, son conductas necias que tenemos. Y no nos damos cuenta, pero nos metemos y nos metemos. Las leyes de Dios son para cumplirlas. Una ley que se infringe tiene consecuencias. Por eso dice que si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, no podríamos obedecer. No podríamos nosotros cumplir debidamente con lo que el Señor nos dice que hagamos. Lo único que fue cumplido y abolido fue las leyes religiosas que hablaban de Cristo. ¿Por qué Cristo las cumplió? Porque las fiestas solemnes, todas esas rituales religiosos, las leyes levíticas, todo eso son figuras y sombras del cumplimiento profético que se dio en la persona de Jesucristo. Y cuando Él dijo, de mí dan testimonio en las Escrituras, Él es el cumplimiento, y a partir de ese momento la gracia se manifestó para que nosotros no cumplamos lo que Él ya lo cumplió. Pero nunca la ley moral de Dios fue aniquilada. Al contrario, las leyes morales de Dios siguen siendo vigentes. ¿Por qué? Porque nadie que invoque el nombre del Señor tiene que estar enrolado con la inmundicia. Jamás. Muy limpio de ojos nuestro Dios para ver al perverso. No puede haber una relación ninguna, bajo ningún aspecto. Aquí estamos empezando a ver cuán importante es entender la palabra del Señor. Por eso el salmista David en el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, cuánto amo tu ley, Señor, que corrige, que es lumbrera a mis pies, que es dulce como la miel a mi paladar. Es la palabra de Dios. ¿Y cuántos cristianos dicen, amén, soy cristiano? Y dicen, me voy a la presencia, me voy al cielo. Pero no tienen ni siquiera un minuto de estar con la palabra del Señor deleitándose. Sí, si el celular nos salvara, si la netbook nos salvara, si el iPad nos salvara, si el televisor nos salvara, siga viendo la tele, siga estando en la computadora, siga adorando a su celular y comprando el más caro todavía. Miren, las librerías no saben cómo hacer para bajar más los precios de las Biblias. Ya creo que una Biblia va a salir 5 pesos, porque nadie compra Biblia, pero se compran celulares de 3.500 pesos. Al que hace esto o al que ve esto le debería dar vergüenza. Porque estas cosas no pertenecen al reino de Dios. Ahora, ¿qué acaso Dios quiere que seamos lincheras, que andemos rastreros por él? No. Ya vamos a ver esto, ¿no? Vamos a llegar a un punto de la economía del reino, ¿eh? Ese día no van a venir nadie, ¿no? Pero cuando hablemos de la economía, oh, qué hermoso que es la palabra economía. ¿Sabe? Uno cuando habla de economía y no me relaciona con dinero y diezmo. La palabra economía es un vocablo de 2 palabras griegas. Eco es oiko, casa. Nomía es leyes. Y significa
la administración de las leyes del hogar. Si usted no tiene economía es porque su hogar es un desastre, porque no tiene administración de las leyes bíblicas del hogar, que incluye el dinero, que no es todo. Economía no es tan solo dinero. ¿Sabe que uno puede economizar palabras también? Uno puede economizar tiempo. Hay personas que son millonarias porque no hablan nada, ¿no? Es otro extremo, ¿no? Pero necesitan tener una expresión. Pero cuando veamos economía, hoy no es noche de economía, ¿eh? ¿Pero va a venir cuando enseñemos economía? ¿Seguro? Muy bien. En un reino hay símbolos. ¿Saben qué hay símbolos? En un país hay símbolos. La bandera es un símbolo. El escudo nacional es un símbolo. Hay muchos símbolos, ¿sí? Escudos, hay cosas que identifican, ¿sí? Se dio cuenta que cada país tiene una bandera y que representa, muchos de ellos, muchas banderas representan con animales, ¿no? Un águila, un oso, un león, distintos tipos de animales. Otros son estrellas, lunas, sol. Fíjense ustedes que los símbolos en un reino hace de que una persona se identifique y que sea un patriota, que sea una persona que respeta los símbolos territoriales. Muy bien, uno puede decir, entonces el símbolo cristiano es la cruz. No, para los que ignoran, para los que se cuelgan crucifijo, así grande, más santo. No, Marilyn Manson, un cantante muy diabólico, se pone crucifijo. Los rockeros de heavy metal se ponen crucifijo. ¿Es la cruz un símbolo cristiano o es un símbolo de maldición? Según la palabra dice que Él murió en una maldita cruz, la maldición de esa cruz. Porque esa cruz, eso era una manifestación legendaria, milenaria. Eso lo practicaba desde Egipto. Eso era algo terrible, ¿sí? Era la más maldita de las muertes y más vergonzosa. Y muchas personas se identifican con eso. Si tenemos que hablar de qué es lo que más nos identifica, bueno, de acuerdo al historiador Flavio Josefo, hablando de historia, porque tampoco lo dice la Biblia, es ese pescadito, ¿no? ¿Lo vieron esos pescaditos de ictus? Ictus. Dice, ¿qué es ictus? Dice, son palabras hebreas, ¿no? Ictus, Yeshua, Cristo, Soter, Filis, Deus, Uyus. Estaba olvidando la U. ¿Y qué quiere decir esto? Eso era un código que tenían cuando estaba la persecución de la iglesia. Y si habían cristianos, los mandaban a matar, los mataban directamente y los torturaban, primeramente los torturaban. En el código secreto entre muchas personas, cuando alguien ya sospechaba que alguien era cristiano, uno decía, ¿cuánto cuesta el kilo de cebolla? 2 pesos le estaba poniendo la cebolla. Entonces, mientras el otro estaba poniendo, el otro dibujaba un pescadito en el suelo, ¿no? Entonces el otro lo miraba y le decía, ictus, y el otro le decía, Yeshua Cristo, Filos Uyus Soter. ¿Qué quiere decir Jesucristo? El Hijo de Dios es el Salvador. Entonces, cuando decían esos códigos, decían, en la casa de la hermana Mercedes nos encontramos esta noche. Si es que tenemos que buscar un símbolo. ¿Me están entendiendo? Constantino dijo que vio el símbolo de la cruz, el signo de la cruz, y allí por ese símbolo, ese signo iba a vencer. Todos conocemos que la historia metió el paganismo, la idolatría, deformó lo que ya venía en agonía en la iglesia primitiva después de la persecución. Pero nosotros tenemos un solo modelo, que es Jesucristo. Él es la imagen visible de un Dios invisible. A Él deben ser dirigidos nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos andar como Él anduvo, mirar lo que Él es y quién es Él para nosotros. Cuando uno se mimetiza en Cristo, cuando uno ve como a un espejo a cara descubierta la gloria misma del Señor, quiere decir cuando usted no se ve en el espejo usted, sino que ve a Cristo en usted y usted en Cristo, somos transformados de gloria en gloria, dice Pablo. Y esto quiere decir de que usted empieza a entender que representa el reino de Jesucristo porque la vida de Cristo se manifiesta en usted. Es otra cosa. También encontramos, voy a tratar de acelerar un poquito, dentro de un reino código moral. La moral,
Son normas y reglas de convivencia en un lugar. Los códigos morales son importantes, ¿sí? Mire, si no fuese un código civil y moral dentro de la Constitución de que el adulterio en Argentina es penado por la ley, ¿sí? Ustedes saben, cuando alguien demanda por adulterio es penado por la ley y uno podría hacer un juicio de divorcio por causa de adulterio y resarcimiento económico incluso de todas las cosas o bienes que puedan haber. Pero obviamente llegar hasta esa instancia, que por lo cierto hay muchas cosas que se manifiestan, hay otras cosas que suceden previamente. Pero en un reino, cuando hay constituciones, usted se da cuenta que en la constitución de una nación dice nosotros los representantes, o sea, la constitución está formada para favor del pueblo. Pero la constitución del reino de Jesucristo dice yo Jehová. Todo es para la gloria de Él, todo es por Él y para Él. Él nos salvó, no por amor a vos ni a mí, dice la Escritura, por amor de mí mismo, dice. Y esto le duele al ego, ¿no? Claro, el problema de la idolatría es cuando se transforma en egolatría, cuando yo me amo más, cuando yo me glorifico más. Digo, ¿cómo que Dios no me ama a mí? Claro, usted es amado en el Padre porque usted está en Cristo. ¿Me está entendiendo? Porque usted está en Cristo. Si yo entiendo que fui escogido antes de la fundación del mundo, en Cristo, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Cristo, el agua está en el vaso, dentro. No entienda, créalo, la Biblia dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué fuimos amados? ¿Porque el Padre vio algo que le llame la atención en mí? No. Si éramos abominables ante los ojos del Padre, no podía haber inmundicia. Pero porque estábamos en Cristo y cuando Cristo muere, redime nuestra vida, Él resucita y nosotros resucitamos en Él. Cuando somos transformados a la imagen de Cristo, eso lo dice la palabra. Entonces, claramente entendemos ahora que cuando el Padre abrió los cielos y hubo la única declaración que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti, solamente en ti tengo complacencia. Hermanos, yo en Cristo soy amado, yo en Cristo mi Padre tiene complacencia. No por mí, es por el amor del Padre hacia el Hijo, ¿me entiende? Y nosotros estamos en Él. Por eso hay muchas cosas que entender en cuanto a la moral, la conducta. Vivir como Cristo vivió, manifestar el amor de Cristo como Él nos manda. Pero qué difícil es en un hombre nuevo, una vida nueva en una carne que todavía está con la ley del pecado en sus miembros. Pablo decía, es un negocio para mí morirme, porque me libero de este hombre corrupto, de este cuerpo mortal. No sé qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si me tengo que quedar es por ustedes, dice el apóstol. Pero ¿qué decía Pablo? Yo hallo que el pecado mora en mí. Y la ley del pecado está en mis miembros. Por eso es que cuando alguien me dice, no mires para allá, mi carne hace. ¿Por qué? Está prohibido mirar hacia allá. ¿Qué hace la carne? Porque todo lo prohibido, el apetito de la carne por lo prohibido es una desesperación. Yo hace algún tiempo cuando se juntaban las hermanas en grupo, yo les decía, si yo les doy a ustedes una caja cerrada, ¿no? Bien cerrada, con un moño grande, y dice prohibido abrir, y le dejo allí y me voy. A ver si hace ruido, pellizcamos un poquito, a ver si podemos ver algo, hasta que no aguanta más, ¡pah!, rompen todos, ¿no? Y dice, pecaste, desobedeciste. Por dar un ejemplo, digo que a veces la mujer es un poquito más curiosa que el varón, pero hoy está medio. ¿Se da cuenta que nosotros vemos que Pablo tenía razón? ¿La tentación es linda o es fea? Si a usted le gustan los cañoncitos con crema, esos bien así, esos cañoncitos, ¿vieron esas panaderías diabólicas que uno pasa, está la vidriera ahí, así? Porque es, y cuando ya estamos pasaditos de peso, ¿no? Y están esos cañoncitos así.
¿qué es lo que usted va a desear? Su carne va a desear, ¿los cañoncitos o un mondongo que está al lado? Si su debilidad son los cañoncitos y le ponen un cañoncito de manteca allí con crema, usted va a empezar a sentir que la saliva se le empieza a juntar en la boca y que empieza las tripas y te dice, entra, entra, entra. ¿Qué hace uno instintivamente? Mete las manos en el bolsillo y empieza a ver si hay plata. Y si encuentro justo lo que dice, no lo dudo más. ¡Fua! Me voy. Y cuando ya tengo lleno la cara de merengue y crema, digo, perdón, Señor, me tenté. ¿Vio que es difícil? Y le estoy hablando de un cañoncito de crema. Pero la Biblia dice que los ojos no se sacian de ver, ni los oídos de oír. Que la tendencia de la carne es manifestarse apenas el espíritu te dice no. Por eso es que la carne y el espíritu se oponen entre sí. El espíritu te dice no forniques y la carne quiere fornicar. El espíritu te dice no mintas y la carne quiere mentir. Y el espíritu te dice no fumes y la carne quiere fumar. El espíritu te dice no veas pornografía y la carne dice dale para adelante. Y uno dice, pero Señor, ¿qué hago? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces el mundo, ¿qué pasa? Está tan lleno de... Todo el tiempo nos dice, dale, dale la carne, dale la carne, dale la carne. Y tengo que esperar hasta que venga el reino para que sea fuerte. ¡No! El reino está. Usted tiene el gobierno de Cristo. Usted hoy puede vencer la tentación. Usted hoy puede someterse a Dios y resistir al diablo y Él huye de usted. Eso dice la Escritura. Someterme a Dios significa ponerme bajo el gobierno de Jesucristo, puesto que la Escritura dice que Él sabe librar de tentaciones al justo. Amén. Pero no puede ser un cristiano que está hasta aquí de barro y todavía quiere cantar Sumérgeme, ¿no? No, hermanos. Hay un cambio. La ley moral, códigos morales que deben estar en mí. ¿Qué pasa con los valores, hermanos? Los valores. Vamos a buscar la palabra Mateo capítulo 5 y vamos a ver ese sermón de la montaña. Mateo capítulo 5. ¿Le hace bien o le está doliendo la enseñanza? ¿Le hace bien? Bueno, cuando duele hace mejor, ¿sabía? Nos hace bien. Dice el versículo, vamos a leer el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Conducta. Pobres, dice en espíritu. No dice en la billetera. ¿Sí? Pobres en espíritu quiere decir que usted ante Dios debe considerarse en bancarrota espiritual. Señor, no me alcanza nada para ganar esa salvación. Yo no puedo entrar al reino con nada. ¿Por qué? Porque Jesús habló con un joven rico, ¿no? Y él le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Como si fuera, tengo mucha plata, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan, no? Sabiendo que era rico, Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dura palabra. Y se fue triste, dice, porque era muy rico. Había tocado el Dios que él adoraba, Mamón, el dinero. Pero no es el problema las riquezas. Para Dios no es problema enriquecerte, sino qué haces con las riquezas. ¿Me entiende? Es más, muchos de los que aparecen personajes bíblicos, Dios los enriquecía. ¿Me está entendiendo? Pero el problema no es enriquecerte, porque muchos predican la prosperidad y que te haga millonario el Señor, pero ¿para qué? ¿Qué vas a hacer? Hay gente que dice, ahora que tengo tanta plata no sé qué hacer, soy un infeliz. Mejor era cuando no tenía plata. Y si la Biblia no miente, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, es el amor al dinero. Es cuando el dinero ocupa el primer lugar de tu vida. Pero
Vamos a dejar eso cuando hablemos de economía para profundizar y que usted sea edificado en esto. Pobres en espíritu quiere decir bancarrota espiritual. La gracia únicamente nos salva. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos arrebatarán el reino con violencia. ¿Sí dice? Entonces no encaja esto. Ahí pareciera que no, nosotros no arrebatamos ningún reino con violencia. Nosotros debemos ser mansos porque el reino nos pertenece por herencia. Ese Mateo capítulo 11, versículo 2 está haciendo referencia de que el reino de Jesucristo está sufriendo violencia por los que usan la violencia, que pretenden acabar con el reino, están haciendo como matar a Juan el Bautista, perseguir a los discípulos y después querer matar a Jesús. Eso es al revés. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, yo quiero ser un violento del reino para arrebatar el reino? Eso le pertenece para los del otro lado, ¿no? Ellos quieren usar violencia. Y la evidencia de la historia dice de que mataron a millones de personas por causa de la palabra de Jesucristo. Eso es ejercer violencia en contra del reino. Acá dice que los mansos heredarán el reino de los cielos. Perdón, la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esta conducta son valores. ¿Saben qué le falta a la iglesia del siglo XXI? Vivir con valores del reino de Dios. Valores, ética del reino de Dios. Hoy en día, hasta la gente ni siquiera se saluda. No hay valores. No cuida su vida, no hay valores. No cuida su salud, no hay valores. ¿Me está entendiendo? Los valores son muy importantes que se manifiesten porque esto que vemos acá nosotros son valores del reino de Jesucristo, dicho por la boca de Jesús. Conducta que usted y yo tenemos que tener. Si antes era violento, sea manso. ¿Cuántos eran boxeadores antes? ¿Ah? De la vieja vida. ¿Cuántos eran? Tiraban cabezazo ahí nomás. Ahora no. Ahora no. Jesús enseñó mucho acerca de esto. Es un cambio de vida. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo quien me gobierne. En el otro reino, el otro que gobernaba decía, anda, reventalo. Cristo dice, no, en mi reino el que te hiera la mejilla derecha, la izquierda, ofrece la derecha. No está enseñando a ser tonto, no está enseñando a ser sabio. A aplicar la conducta como tiene que ser. ¿Se dan cuenta? Voy a explicar eso porque no queda bien que no lo explique, ¿sí? La cultura era hebrea de que la mano izquierda, que es la siniestra, era impedida por ley usarla. No se podía usar la izquierda porque esto era señal de siniestro, era algo irreverente, una falta de respeto. La persona no podía usar la izquierda, únicamente la diestra, ¿sí? Por eso es que vemos nosotros que en el juicio Dios pone a las ovejas a la derecha y a la izquierda los que van a ser condenados, ¿sí? Entonces cuando Jesús dice, si alguien te hiere la mejilla izquierda, ofrécele la derecha. ¿Por qué? ¿Porque hay que decir, pegame que me gusta? No. Porque si alguien tenía que golpear a esa persona, no podía usar la izquierda, tenía que usar la mano derecha para golpear a esa persona. Pero si esa persona era, por ejemplo, un amo a un esclavo que lo debía golpearlo para pegarle en la mejilla izquierda con la mano derecha a la parte esta de afuera, así. Porque quiere decir que yo soy superior a él. Por eso es que le pego así. Y si él me ofrece la mejilla derecha, yo para pegarle tendré que pegarle con esta, pero no puedo usar la izquierda. Entonces tengo que pegarle
así. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que no puedo pegar así. Me pegan así. Y si yo le pego así, yo me estoy poniendo al mismo nivel. Ya no soy superior, ya estoy al mismo nivel. ¿Me está entendiendo? Y si esa persona me quiere pegar con la izquierda, él es superior a mí. ¿Sí? Porque me ha pegado con la izquierda. No nos está enseñando a ser tonto el Señor. Nos está enseñando a aplicar sabiduría. Pero como no conocemos nosotros esta cultura hebrea, pensamos que esto es así. Entonces, acá hay muchas cosas que entender acerca de lo que es valores morales, éticos, culturales del reino de Jesucristo. ¿Vamos bien? Ya me queda media hora, un poquito menos. ¿Vamos más rápido? En el reino de Jesucristo es importante entender las prioridades. Digo conmigo, prioridades. Muy bien. Vamos a Mateo capítulo 6. Dice el versículo, otra cosa, 31 al 33. Dijo, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir acudid. Buscad es acudid. ¿Sí? Pidan allí. En el reino es su lugar. El reino es el depósito de la providencia de usted. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no dicen como nosotros decimos de memoria. Y todas las cosas. No dice todas las cosas. ¿Qué dice? Lea bien. Y todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Y qué vestimos? No es todo. Estas cosas. ¿A qué apunta Jesús? Prioridad. Usted sabe que la comida, la bebida y el abrigo son las necesidades básicas y primarias de supervivencia de un hombre. Si no come, si no bebe y si no se abriga, se muere. ¿Sí? Como todas las cosas que busca una persona es abrigo, seguridad, una casa, una protección. Todo eso te ofrece el Señor, pero en su reino. Entonces dice, cuando usted tenga hambre, o tenga sed, o tenga necesidad de abrigo, de cobertura, dice, no hagan como los gentiles que buscan eso simplemente. Y ahí andan los gentiles buscando por todos lados. Pero ustedes deben saber que vuestro Padre Celestial, sabe, Él no se le escapa, Él sabe que ustedes tienen necesidad de esto. Por eso dice, acudan al reino. Primero, antes que nada, ni siquiera piensen en qué solución van a buscar en este mundo. Prioridad. Pero si yo soy un ciudadano del reino, voy a buscar del reino. Padre, tú suples mi necesidad. Y hermanos, créanme que el Padre suple. Él no es Dios de abundancia, sino de sobreabundancia. Pero es que la Biblia dice que pidamos con fe y no dudando. Pero ¿por qué me cuesta a mí hacer esto? O pensar, o buscar primeramente el reino de Dios. Porque todavía la iglesia sigue pensando de que el reino aún no está vigente. Pero sí dice que el león va a apacentar con el cordero, sí dice que todos esos son textos figurativos de lo que la iglesia en amor, en paz, en edificación, en unanimidad, en un mismo sentir, allí donde el Señor manda bendición y vida eterna. ¿Dice o no dice? Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. No, si tuviéramos que aplicar o le pediríamos al Señor, Señor, me lo mandás al rey David resucitado un par de añitos nomás que venga a pastorear cualquiera de las iglesias de acá de Argentina o del mundo. David se agarró los pelos, no diría, pero ¿dónde está el amor y la unidad de los hermanos?
Miren cómo se aman. Era el distintivo de los incrédulos. ¿O no dice la palabra que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo vea y crea? Pero hoy estamos viendo que este le tiene celo a este está enojado con este no saluda a aquel, le tiene envidia a este que habla mal de este. Vamos a hacer una pausa. ¿Serán que este no son del reino de Dios? Y los que son del reino de Dios están quietitos. ¿Por qué? Porque están esperando que venga el reino. Y si dicen, pará un poco, si el reino está acá, nosotros somos el reino, ¿qué tenemos que hacer? Vivamos este siglo santa, justa y piadosamente para con lo de afuera, dice la palabra. El apóstol Pablo permanentemente habla de la conducta. Dejen de vivir como impíos, como gentiles. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que quería. Vivan, revístanse en santidad, en amor, que no haya necesitado. Oren uno por otro, sobrelleven la carga los unos de los otros. Que hay indiferencia que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que predomina son aquellos que no son del reino. Uno puede decir, pero ¿cómo se atreve a decir eso? La palabra dice, por los frutos se conoce. Yo no ando chismeando, yo no ando murmurando, yo no estoy calumniando a la gente. Y me consta que hay otras personas que tampoco lo hacen, pero hay otros que se deleitan. Y hay otros que se llenan de esto. Naturaleza, hermano. La naturaleza es lo que predomina. Pero como la iglesia es de Cristo, Él me impide a mí arrancar la cizaña. Es Él, con sus ángeles, que lo va a hacer. ¿Me está entendiendo? La conducta del reino es importante. Entonces, si usted es ciudadano del reino y usted sabe que tiene un Dios de providencia, sabe que tu Dios sabe que tenés necesidad, prioridad, busca primero el reino de Dios y su justicia. Acudí a Jesucristo. La Biblia te califica y te dice que podés entrar con toda confianza al mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y ¿oportuno qué? Socorro. Si usted cree que en el cielo necesita socorro, está equivocado. El socorro lo necesitamos diariamente aquí. Socorro es el auxilio inmediato. Y yo todos los días necesito el socorro del Señor. Y si yo creo que hasta que venga Cristo y empiece el reino, estoy equivocado. El reino de Jesucristo ha venido, dice el Señor, por su misma boca. Y Él ha establecido con la llegada del Espíritu Santo. Y el dominio del territorio se llama la iglesia, donde Él ejerce control, ejerce soberanía, es glorificado. Y usted dirá, pero no puede ser, si la iglesia son todos chismosos. No son todos chismosos. No se confunda. Y téngale respeto a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo, el que ha sido renacido del Señor, odia el pecado, aborrece el pecado, se separa de la inmundicia y camina y permanece en santidad. Amo a esas personas porque les cuesta. Ser santo cuesta terriblemente. Ser santo duele, hermanos, porque te tratan de loco, de fanático, te inventan de todo tipo de cosas. Cuesta la santidad, pero qué hermoso es agradarle a aquel que nos llamó por su gracia. Amén. El nivel de vida, hermanos, es una evidencia del reino. Vamos a ver rapidísimo 3 de Juan. Es un versículo que muchos de los predicadores de prosperidad lo usan a este, ¿no? 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice allí? Dice, amado, dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan dice, de la misma manera que creces espiritualmente, porque el alma es el fruto de cómo el espíritu está creciendo, porque el espíritu gobierna sobre el alma
El alma es como un caballo salvaje y desbocado hasta que viene el Espíritu Santo de Dios y hace y pone en orden nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Cuando el alma es sujeta y gobierna el Espíritu Santo de Dios, es porque mi alma ya ha sido salvada. Y así como crece y prospera tu alma, así deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. La prosperidad no es tan solo tener dinero. Y vuelvo a decir, no es un problema para Dios que tengas dinero. Es más, Él es el dueño de todo. La plata y el oro es de Él. Todo es de Él. Dios no pide prestado a nadie. Dios no saca créditos. ¿Me entienden? Es el dueño, es el Señor. Pero ¿saben? La calidad de vida del cristiano es muy importante. No tan solo es prosperar económicamente, sino también es como prospera tu alma, tu mente, tu manera de pensar. ¿Sabe cuánto necesita usted empezar a ver que hay una manera diferente de vivir que agrade al Señor? Por ejemplo, yo me gozo muchísimo cuando veo hermanos que con mucho esfuerzo ordenan su casa, edifican su casa. Ya tenemos la loza, ya tenemos el cerámico, ahora vamos a hacer un baño nuevo. Me gozo. ¿Saben por qué? Porque no están los 365 días del año en el culto. Acto religioso no le sirve al Señor. Con que usted sea instruido y aplique en su vida y la calidad de vida de usted muestra otra cosa. ¿Sí? Es testimonio, ¿sabía usted? Es testimonio. Que usted se compre un autito, que pueda tener un negocio, no está mal, pero que usted gobierna sobre las cosas, no las cosas que gobierna usted. Por eso dice, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Eso es calidad de vida, hermanos. La calidad de vida es importante. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, vamos al otro lado del mar? ¿Qué pasó cuando subieron a la barca? Una furiosa tempestad. Y él se para y dice, calla, enmudece. Es raro ver esto porque cuando Jesús dice calla, enmudece, no estaba hablando a la tempestad, sino que ahí había una fuerza espiritual, por eso le dice calla, enmudece. Y se calmó el mar. Era porque él estaba llegando a la región de Gadara. ¿Te acuerdas que había allí un endemoniado, el Gadareno? El Gadareno era un hombre fuerte, que andaba desnudo por los sepulcros, lastimado. Dicen que lo ataban con cadenas y la desmenuzaban como si nada. Un hombre lunático. Una persona que seguramente habrá estado sucia, con sangre pegada, sangre babeado entero. Un lunático, endemoniado. Legión de demonios tenía. Cuando Jesús pone los pies en tierra, viene y se postra delante de él y dice, ¿a qué has venido? ¿A atormentarme antes de tiempo? Sabían los demonios que Jesús era autoridad sobre ellos. Jesús le dice, cállate y sal de él. Y le rogaban que no les mandase a otra región. Es una cuestión de gobiernos territoriales. Un demonio de acá no se va a meter en otro barrio porque son territorialmente enemigos. No crean que son compinchos. Qué buen compañero. Mira, tengo un demonio allá que es muy compañero. No, se odian. No hay amor entre ellos. ¿Me entiende? Cuidado con esas fábulas que andan contando por allí. Entonces fíjese, Jesús los echa fuera y dice la Escritura, le dejo para que usted lo lea después, que cuando vinieron los apacentadores, los cerdos, ¿se acuerdan que esa legión de demonios se metió a los chanchos y allá se fueron al despeñadero y se murieron todos? Se enojaron con Jesús por lo que había hecho y lo corrían, que se vaya, que no entre a la ciudad. Pero cuando vinieron, dice toda esta turba, lo encontró a este lunático, este endemoniado que andaba desnudo, sucio, lo encontró sano, en sus cabales, vestidos y sentaditos. Calidad de vida, ¿no? Y mire cómo lo corona el Señor, le dice, déjame que te siga, le dice este nuevo hombre. Y él le dijo, no, como a mí no me dejan entrar,
vos vas a ser mi primer misionero. Ve a tu tierra y cuenta las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Ese primer misionero que envió Jesús nunca lo escuchó ni predicar, no vio hacer un milagro, no fue a un seminario teológico, no hizo congreso de prosperidad, no hizo nada de eso. Él fue enviado. Y fíjese, la calidad de vida es una evidencia de un cambio. De que usted, hermano, honre a su esposa y que una de estas noches lindas usted junte su dinero, invítela a cenar a su esposa. ¿Hace cuánto que no salen a tomar un helado? ¿Hace cuánto que no la saca a cenar a su esposa? Ya le cayó el poncho a alguno, ¿no? Es que vengo cansado del trabajo. ¿Y usted cree que ella no trabaja en la casa? ¿Hace cuánto que usted no sale a disfrutar del Edén que Dios te dio? Y que lo debe cuidar. ¿Me está entendiendo? Calidad de vida. Sus hijos necesitan ver que papá y mamá, con amor y con providencia del Señor, también pueden ofrecerle cosas sin llevarlo a la idolatría, sin llevarlo a que nada le cueste, sino que ellos puedan decir: gracias, Señor, porque por la fe de mis padres yo puedo tener una computadora, yo puedo tener, un juguete, yo puedo tener una bicicleta. ¿Me entiende, hermano? Pero es cuando algunos chicos están diciendo: dele. Después oro por ustedes y los libero, chicos. ¿Cuánto están entendiendo lo que es calidad de vida? Hermano, calidad de vida significa de que después de 15 años, 20 años casado, cambie el colchón. Sí. Todavía la cama está calzada con el ladrillo que hace 15 años lo puso allí. Eso es calidad de vida. ¿Por qué? Porque es testimonio, es evidencia, gente de reino. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Ven que no lo estoy llevando a la prosperidad? No, le estoy diciendo que nosotros debemos vivir de una manera que la Biblia lo dice. La Biblia dice que al hombre que le agrada a Dios le da ciencia, sabiduría y gozo, más al pecador le da la tarea de juntar y guardar y amontonar, pero para darle que le agrada al Señor. No es un problema para Dios esto. ¿Saben cómo anhelo a veces, hermano, de tantos hermanos, familia entera que trabajan todo el año, que aunque sea una semana puedan irse de vacaciones, aunque hermano sea en Cadillal, hermano? ¿Pero por qué? Porque usted tiene que tener un cambio, una calidad de vida, decir: en Cristo puedo. ¿Por qué? Porque la familia es importante. No se da cuenta que sus hijos crecen, no se da cuenta que la familia se disgrega, no se da cuenta que por el teléfono, por la computadora, lo que quiera llamarle, ya no hay ni siquiera diálogo en la casa. La vida de reino significa que uno crece en forma integral, en todos los aspectos, donde el esposo entiende la tarea de su esposa y la colabora, le ayuda en su casa, donde los hijos colaboran, donde los hijos también entienden el rol, donde todos empiezan a decir: en verdad ha sido bueno nuestro Dios, porque como vivíamos antes, lo que hoy vemos por su gracia y su providencia es para darle gracias al Señor. Es calidad de vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A veces me pongo a hacer esta ecuación matemática. Muchos de los hermanos me dicen: lo que usted enseña no enseña en otro lugar. Pero yo quiero ver los frutos. A mí no me importa que me aplaudan y que digan: qué bien que enseña. No, yo quiero ver los frutos en usted, hermano. ¿Cómo me gustaría, así como oramos por Fernanda, que se recibió y que es una profesional, cómo me gustaría empezar a ver pum, más títulos, estamos logrando? ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de reino, porque tenemos a Cristo y porque nosotros vamos a usar nuestra herramienta como un instrumento de bendición para otras personas. Que hayan familias que digan: vamos a orar porque vamos a poner un negocio y no vamos a dejar que el negocio sea una pérdida, sino que sea una bendición, porque incluso dice la palabra que Dios da semilla que sabe sembrar. Que Dios te llena tu mano para que des, porque próspero no es el que más tiene, sino el que más da. Pues ya me estoy metiendo en la economía, ese no es el tema de hoy. Voy a ir cerrando el concepto. Tengo muchísimas cosas, porque esto es conducta del reino, es cultura del reino. Y esto es para que no tenga esa utopía de que: ay, qué lindo sería cuando venga el reino. Hermanos, estamos en el reino.
Por eso nosotros vencemos. ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros tenemos moral? Cuando tenemos valores, cuando tenemos calidad de vida, cuando somos personas que evidenciamos, ¿qué hacemos nosotros? Estamos poniendo a los enemigos bajo los pies de Satanás. ¿Por qué? Porque no tenemos que andar pensando en estafar a nadie, no tenemos que andar pensando en hacer una zurdita para guardarme unos mangos, no tenemos que andar pensando qué avivada puedo hacer. Porque el que no ve esta realidad, que ya nosotros tenemos un Dios de providencia, empieza a pensar en todas estas cosas. ¿Me entiende? Una santidad, una vida limpia, una vida entregada al Señor Jesucristo, es una vida que tiene calidad de vida. Amén. Señor, te alabo, Padre. Vamos a ver las normas sociales. Voy a terminar con esto porque ya estamos sobre la hora. Gálatas capítulo 5. Las normas sociales. ¿Por qué tenemos normas sociales? Porque usted puede ser muy amoroso acá en la iglesia, nos besa, nos da 2 besos, nos abraza, nos dice, hermano, qué feliz, pero en el barrio no te tragan, hermano. No te puede ni ver el vecino. ¿Y qué pasa con las normas sociales? No, pero la Biblia dice que el mundo nos aborrecerá así por causa de Cristo, no porque usted insulta, porque pone fuerte la música, porque le tira la basura al vecino. Hay muchas conductas, ¿no? Las relaciones, las normas sociales son importantes. Pero veamos qué dice Gálatas capítulo 5. Esto es vigente. Diga conmigo, esto es vigente. No, pero dígalo conmigo, vamos. Esto es vigente. O sea que esto es para aplicarlo ya. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? Amén. Todos tenemos una nueva vida, ¿no es cierto? Es Cristo en nosotros. Muy bien. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto, no dice los, dice el fruto del Espíritu. O sea, tener al Espíritu Santo de Dios se manifiesta así. ¿Cómo se manifiesta? Mas el fruto del Espíritu es amor. Si usted antes no podía amar, ahora en Cristo tampoco puede amar. ¿Por qué? Porque el que ama es Cristo en usted. Lo vuelvo a decir porque no entendió. ¡Cluc! Se rompió una burbuja más, ¿no? Uno cree que Cristo es el suplemento para que yo ande mejor, porque antes no andaba tan mal. Entonces ahora con Cristo ando mejor. No, hermano. Cristo no remienda odres, hace nuevos. Nueva criatura. Y la nueva criatura es Cristo. Yo antes no podía amar, ahora no puedo amar. Entonces, ¿cómo puedo amar? No. Es que es Cristo en mí el que ama. ¿Escuchó? Es Cristo en mí el que ama. Por eso dice Juan, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano o aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso porque el amor del Padre no está en él. Porque el que ama a Dios es porque Cristo está en él y el que si Cristo está en mí yo tengo amor. ¿Me está entendiendo? Entonces yo tengo que entender esto. A ver, ¿ya te has reconciliado con tu cuñado? ¿Ya te has reconciliado con tu prima? ¿Con tu primo? ¿Ya te has reconciliado? No, pero que usted no sabe lo que es. Bueno, hermano, si Cristo es en nosotros, si Cristo es mi vida, Él es el que lo hace a través mío. A veces yo cuando oro en lo personal, yo le digo, Señor, a pesar de mí, hace tu voluntad. A pesar de mí. ¿Me está entendiendo? Muy bien, el fruto del Espíritu es amor. Es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Todas estas cosas es el fruto, la evidencia del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite. Nada puede impedir que esto suceda. Entonces, si tenemos que ver nosotros lo que son las normas sociales, tendríamos que preguntarnos, ¿amo? ¿Hay amor? ¿Hay gozo?
Pero el gozo, no el gozo ficticio, ¿no? El gozo que es, como dice Pablo, amados, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en las cosas buenas que le da el Señor. ¿Así dice? Dad gracia en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Y cuando dice estad siempre gozosos, quiere decir que en las buenas y en las malas yo debo estar gozoso. Dice, sí, usted porque no sabe lo que es mi casa, lo que yo vivo. Hermano, el gozo es del Señor, en usted. Es ese gozo que uno no lo puede entender. ¿Me está comprendiendo? Y dice la palabra gozo, paz. El mundo no tiene paz, tiene una falsa seguridad. Nosotros tenemos la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy como el mundo la da. ¿Cuál es la paz del mundo? Es una falsa seguridad. Es cuánto tengo, dependo, de eso dependo, cuántas cerraduras le pongo a mi casa. Esa es la seguridad que tengo. Esa no es paz. La paz que nuestro Dios nos da es la que sobrepasa todo entendimiento. Yo no entiendo, pero tengo paz. Yo no sé lo que es lo que está pasando, pero tengo paz. El sábado le decía, hermano, ¿cómo usted puede conocer a un Dios que bendice y prospera si usted no pasa crisis? ¿Cómo quiere conocer al Dios que sana si usted no se enferma? ¿Cómo quiere conocer la verdad si usted no es engañado? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo puede experimentar la paz si no somos atribulados? Tiene que vivir tribulaciones. La Biblia dice que la iglesia vive tribulaciones. Claramente lo dice. Pero Él es nuestro castillo fuerte en la tribulación. Yo no sé cómo lo hace, pero le sale de bien. Paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Diga conmigo, yo tengo la paciencia en mí. Ajá, ya están aceitados, ¿no? Bueno, pero cuando uno necesita manifestar la paciencia, es cuando hay prueba. Hay gente que dice, Señor, quiero paciencia. Hoy, pum, te mando prueba. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia se manifiesta cuando hay prueba. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, cuando usted está pasando prueba, no se alarme, no reniegue. No se ponga de malas ganas, no haga un berrinche, solamente va a experimentar la paciencia que se manifiesta como fruto del Espíritu. Es entender lo glorioso que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Realmente es glorioso. Benignidad, la manifestación clara de ser bueno, porque Cristo es ser bueno. La bondad, la fe es fruto del Espíritu. Y todas estas cosas son las que no tienen ley. Amados hermanos, tengo mucho más por decirlo, pero vamos a continuar el próximo miércoles. Lo que yo quiero que usted se vaya meditando en esto, si tuviera que resumir en este momento, es esto. Si usted está pasando momentos difíciles, si siente que algo está pasando en usted que está medio apagadito, medio apático, no siento lo mismo de antes. No se trata porque no hay música, no se trata porque no hay tanta gente, no se trata de eso. Si eso fuera la solución, hagamos un bingo el sábado, se llena de gente y decimos que hay avivamiento. No se trata de eso. Se trata de vivir consciente de que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que Jesucristo es el Rey, que Él ya reina y gobierna y que nosotros somos los que fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados a su reino para que Él ejerza autoridad, dominio y soberanía sobre usted, sobre su vida, sobre sus pensamientos y todo lo que usted tiene. Lo que sí puedo saber es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y que nada de Dios le va a hacer daño a usted. Entonces le invito, hermano, de que usted crea y viva ya con el testimonio de que usted, aunque está en este mundo, no pertenece a este mundo. Que somos nosotros lo que esperamos, la recompensa más grande por haber militado esta batalla espiritual en este mundo. Porque la iglesia está para batallar.
hay una guerra, la verdadera guerra espiritual. Esa guerra que era espiritual, que se hizo terrenal allí en Edén, y luego se hizo guerra de altares, el altar de Abel y de Caín, se hizo guerra de ofrendas, la ofrenda de altar y la ofrenda de Caín, se hizo guerra de sacerdotes, lo que ministraban, se hizo guerra de adoración, se hizo guerra de dioses, y por lo tanto se hizo y volvió a ser otra vez la guerra espiritual. Cuando llega la iglesia y se manifiesta con autoridad, empieza a disipar toda duda que hay, porque el reino está avanzando cuando la iglesia predica el verdadero evangelio de Jesucristo. Y lo más glorioso es ver que cada vez que se convierte una persona está saliendo del reino de las tinieblas y está manifestándose en la milicia del reino de Jesucristo. Y son poderosas las armas para destrucción de fortaleza en el espíritu que tenemos. Y si Dios es por nosotros, no hay nadie que se ponga en contra nuestra. Cuando yo empiezo a entender esta realidad, digo, wow, Señor, no hay nada que me separe de tu amor. Y si paso tribulaciones, si paso persecuciones, si paso hambre, y paso angustia, es momentáneo. Porque nada es comparado a la gloria venidera. Y si nos cortan la cabeza y perecemos como mártires aquí, gloria a Dios, que nosotros viviremos la segunda resurrección. El próximo miércoles les voy a explicar qué es esto de la primera y la segunda resurrección, que muchos no la dominan todavía. Pero viva ya, convencido de que Cristo reina sobre su vida. Priorice, acuda a Él, busque el reino de los cielos primeramente. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por tu reino, el reino de Jesucristo. Gracias porque tú habías entregado al Hijo el reino que Él vino a santificar, vino a redimir con su sangre preciosa y a darle autoridad y gobierno por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos estás acompañando con tu Espíritu, por medio de tu Espíritu, para perseverar hasta el fin. Y sabemos, Señor, que los golpes y los embates son cada vez más fuertes porque nos aproximamos a tu segunda venida, Señor. Por esa razón, te pedimos mayor denuedo, te pedimos mayor autoridad, y que tú ilumines nuestros ojos de nuestros entendimientos para entender y comprender que ya somos nosotros participantes de tu reino, y que tú reinas con autoridad, y que nos concedes todas las cosas que tú tienes, Señor, para que nosotros podamos vencer, principalmente la fe que vence al mundo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendigo tu palabra y bendigo a tus hijos que han sido la tierra fértil que recibió esta semilla, para la gloria tuya. Gracias por la ofrenda y gracias por el testimonio de obediencia y los diezmos, que aquellos sin dudar vienen a ti, Señor, con un corazón agradecido. Bendice y enriquece y prospera a aquellos que con un corazón sincero lo hacen. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que suplas a aquellos que no lo tienen por la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén.